¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos una vez más. Una semana muy movida en el ámbito político, una semana en la cual ya se va definiendo el escenario electoral para octubre a nivel nacional y que lógicamente va repercutiendo en lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Una provincia que nos lleva hoy a discutir una vez más sobre las políticas que van a plantear cada uno de los partidos y por eso hoy queremos discutir con Margarita Stolbizer. Margarita viene con dos jóvenes, como solemos hacer, para escuchar también a quiénes son los jóvenes que acompañan a los grandes políticos en el armado electoral en cada uno de los distritos. Una semana en la cual, desde sectores como el de Stolbizer, el GEN y también el socialismo, se vuelve a cuestionar esta dicotomía típica que se da antes de las elecciones, ¿no? Como si fuese el fútbol, entre bilardistas y menotistas, entre jugar a ganar como sea y jugar elegante. En la política pasa lo mismo. Alianzas a ganar como sea o mantener firmes los principios partidarios es un debate que se ha dado en torno a la decisión que tomó el radicalismo esta semana de romper con Hermes Wiener a nivel nacional y de ya sellar un acuerdo electoral distrital con el candidato Francisco de Narváez. De todo esto hablaremos con Margarita Stolbizer y con sus dos jóvenes referentes que nos visitan este día. Margarita, gracias por venir. Gracias por la invitación. Venir a discutir. Bueno, viniste con una ya conocida del programa, que es Agustina Martín, que no la vamos a presentar, que es la secretaria de la Juventud del GEN, que ya estuvo en nuestro programa, pero queremos que nos presentes a Luciano, a ver quién es este joven referente que te acompaña, que tiene apenas 24 años, jóvenes. Sí, la verdad es que son muy jóvenes y son chicos que vienen sobre todo con una formación, no solo desde la política del partido, son chicos que se han formado mucho y se han fogueado mucho en actividades sociales, en organizaciones interpartidarias. Luciano viene de una militancia juvenil con distintos grupos, con distintas características, y bueno, tienen de diferente a Agustina y Luciano, que Agustina viene de un distrito del interior como es Trenquelauquen y Luciano es pleno conurbano, que es San Isidro. Entonces, bueno, también me parece que esto refleja en un partido como el nuestro en la provincia de Buenos Aires lo que son visiones distintas y complementarias de realidades también que son distintas y se deben complementar. Bueno, uno de los temas de la semana fue lo que pasó con el radicalismo, esta ruptura con el socialismo a nivel nacional, la decisión de ir con Francisco de Narváez, que para muchos, Margarita, es una decisión que ahuyenta para muchos al tema de los jóvenes, ¿no?, de creer en la política. Por eso queremos escuchar a los chicos del GEN, a ver cuál es la opinión, como, digamos, militante de tu espacio, sobre esta decisión, Agustina. Empezamos por vos, que sos la mujer. Bueno, ¿cómo te cayó esto, no? La verdad que uno como joven, como joven que cree y vuelve a militar, cuando ves estos nuevos personajes en el escenario político, creo que empieza a representar algo que nosotros no queremos, ya que nosotros vemos en de Narváez una visión y un discurso donde vincula a los jóvenes con la violencia y con la pobreza. Es un discurso que se fomenta bastante y que también tiene mucha similitud a lo que es el gobernador Scioli, y que las únicas respuestas que dan a las problemáticas juveniles es la baja de la edad de la imputabilidad, donde hoy no dan respuesta a lo que son las problemáticas del trabajo, de la educación, de la salud para los jóvenes. Y eso creo que representa una época, también representa una época donde no queremos volver, una época donde había un Estado ausente, donde el joven no era interpelado a poder participar y no nos representa. A ver, y a vos, Luciano, digamos, en tu espíritu de militante, quiero preguntarte cómo te chocó esto, porque aparte de Ricardo Alfonsín, fue una persona que acompañó a Margarita en la candidatura 2009. ¿Cómo lo recibiste esto? Y personalmente me pasó que nosotros, o sea, con el grupo de militancia, lo que buscamos siempre es estar en la calle, ¿no? Sí. Y realmente Francisco de Narváez y bueno, lo que representa es mucho la cuestión que pasa por los medios nada más, ¿no? La militancia en la calle quiere otra cosa, la gente en la calle quiere otra cosa, más allá de lo que se ve, la interacción de la gente, de la militancia, pasa por otros lugares. Creo que generó mucha insatisfacción encontrarse con eso, o sea, reivindicando el tema de la militancia de la calle. Ahora, Margarita, los chicos plantean esto, pero en 2009 de Narváez
hizo una gran elección, fue el candidato que más votos sacó, le ganó a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso nosotros no tenemos primero una descalificación de tipo personal, al contrario, no está mal que la gente tenga distintas opciones y yo creo que la política tiene que encaminarse hacia un sistema más previsible donde exista una coalición política de derecha o de centro derecha o más moderada o más conservadora y una coalición política claramente progresista y de centro izquierda. Nosotros estamos en eso, que es el armado de este frente progresista. Tal vez para nosotros la frustración es que nosotros creíamos al radicalismo como parte de este frente y el radicalismo es quien en medio de conversaciones muy avanzadas con nosotros toma la decisión de ir en búsqueda de la otra coalición, pero no está mal lo que la gente tenga para elegir. Y después sí, un dato en relación a lo que vos planteás, de Narváez le ganó la última elección a Kirchner, entonces uno se pregunta por qué razón si ganó la última elección, hoy él no mide ni la mitad de lo que mide Scioli y la oposición está tan mal. Bueno, y evidentemente lo que no ha habido es una capacidad de conducción y de liderazgo respecto de ese triunfo, que lo que hizo fue dilapidar ese triunfo. No se pudo capitalizar de ninguna manera, sino que se dilapidó. Por eso es que nosotros creemos que hay que construir una fuerza política alternativa que no solamente se fije como objetivo ganar una elección, sino un proyecto que no se desarme 2 días después, ¿no? Ahora, Margarita, los radicales dicen, bueno, nos pasan factura por ir con De Narváez, los socialistas, por ejemplo, que en Santa Fe llevan alianza con el Partido Demócrata Progresista, que fue un partido cuestionado por la posición que ha tomado durante la última dictadura militar. ¿Es injusto pasarle factura a Alfonsín si lo que él dice es que quiere, digamos, ejercer vocación de poder, ir por el partido, no tanto Claro. por el juego elegante? Primera cuestión, nosotros no le pasamos factura. Insisto que cada uno es libre de aliarse con quien quiere. Lo que nosotros le dijimos a él es, definan ustedes con quién quieren estar, y nosotros lo que hacemos es definir nuestra posición. Nosotros dijimos, ustedes vayan, nosotros no vamos porque no compartimos. Yo creo que la unidad en los frentes se debe sellar en base a un programa de gobierno. Ahora, la verdad, historia y pasado tenemos todos y por lo tanto nosotros no hacemos un cuestionamiento sobre Francisco de Narváez por lo que hizo 20 o 30 años atrás. Lo hacemos porque hoy tenemos diferencias concretas en cuál es el proyecto de país o de provincia que uno quiere para adelante. El plantear lo de la democracia progresista me parece que es una chicana que poco sentido tiene cuando la democracia progresista hoy adhiere al programa político hoy que tiene el Frente Progresista en Santa Fe. A ver, Agustina, vos sabés que te cuento, una vez en el Congreso entrevistando a Margarita para Todo Noticias, Margarita cerró una nota diciendo, si yo tuviese que hacer las cuentas y priorizase la cuestión cuantitativa, terminaría apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. Y vos recién enumeraste una serie de cosas que vos creés como importantes a la hora de presentar un armado político que coinciden en algunos puntos con lo que plantea el gobierno. Me refiero al tema de no concebir a la juventud ni a la infancia relacionada con la delincuencia, etcétera. A ver, busquemos un punto de conexión a lo que me contaba Margarita desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo. ¿Vos crees que el gobierno en ese punto ha hecho algo bueno? Respecto a las juventudes, a los Juventudes, jóvenes, no. tema de derechos humanos, No, mira, yo te digo, etcétera. sí, yo creo que lo que hay un reconocimiento a lo que fue que el kirchnerismo ha sabido interpelar a las juventudes, pero creo que lo ha hecho desde un lugar de un discurso demagógico, de un discurso dominante que no se condice con esta realidad, que es esta realidad que nosotros como jóvenes militantes vemos, que es el desarrollo territorial de lo que son las problemáticas juveniles. Realmente nos cuesta entender hoy un gobierno que dice ser progresista, que luego después de lo que fueron 8 años de crecimiento económico, hoy tengamos las mismas tasas de desigualdad de lo que fueron hace los principios de los años 90. Hay una contradicción constante. Está bien, se plantea el tema de los derechos humanos, que es cierto que hoy se da todo lo que fue el proceso de los juicios contra los genocidas, pero también a nosotros nos preocupa lo que son los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos integrales de los jóvenes y de los niños. Y en nuestra provincia, obviamente, esto hoy está totalmente amenazado, violentado por un gobierno que se en la cabeza del gobierno de Scioli, y que obviamente el gobierno nacional lo avala. ¿Y cuál es, Luciano, la propuesta del GEN? ¿En qué se va a diferenciar el GEN en la provincia de Buenos Aires, al menos en materia de derechos de los jóvenes, de los niños y derechos humanos en general, si uno piensa en lo que ha hecho el gobierno actual? Y nosotros, por ejemplo, hace un tiempo atrás trabajamos desde la juventud una iniciativa de una diputada que es Virginia Linares, por ejemplo, que es lo que es al primer empleo juvenil, ¿no? Entendiendo al empleo
como una manera de integrar a toda esta juventud que muchas veces o no trabaja o no estudia y pueda incorporarse al mercado laboral, pero teniendo la visión de un trabajo de calidad. Creo que principalmente la diferencia pasa por que no son cuestiones meramente superficiales, sino que lo que queremos es fomentar la participación y la interacción para hacer una construcción realmente democrática desde las bases. A mí me pasó personalmente, hablando con militantes de otros espacios y eso, que ellos, o sea, te terminan de cerrar el discurso, bueno, haremos lo que diga tal persona. Y creo que nuestra propuesta se diferencia en eso, ¿no? Que la propuesta se basa en el debate horizontal de cada uno de nosotros. Ahora, Margarita, y para engancharlo con esto, los sectores más progresistas del kirchnerismo, por ejemplo, Daniel Filmus, por ejemplo, quizás los que están vinculados a organismos de derechos humanos, Juan Cabandier, que va a ser el primer candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires, esta semana se reunieron con Daniel Scioli, gente que estaba más ligada al lado de Sabatella. ¿El kirchnerismo terminó haciendo las cuentas también? ¿Terminó pensando matemáticamente a la larga? Sin duda que esto es así. De todos modos, yo creo que hay a veces una descalificación hacia Scioli que no cuenta con la lealtad que Scioli ha tenido con este gobierno. La verdad, Scioli es más que disciplinado con este gobierno y bueno, me parece que ellos tienen la obligación también de ir alineando un poco todas sus filas. Lo que pasa es que no hay progresismo en Filmus ni hay progresismo en Sabatella, en la medida en que ellos con su presencia en el kirchnerismo terminan convalidando toda la práctica contradictoria entre lo que se dice y lo que se hace. Pues la verdad es que este no es un gobierno progresista, su política de alianzas lo demuestra, porque ellos sin ningún tipo de pudor se alían con Menem en La Rioja, con Gioja en San Juan, con Infran en Formosa, convalidan de tal manera la explotación de los aborígenes en esa provincia, o lo que ocurre con las mineras en San Juan. No hay posibilidad de entender un proyecto progresista que se asocia con los dirigentes gremiales enriquecidos a costa de sus trabajadores pobres. No hay un modelo progresista en el centralismo, ni en la corrupción, ni lo hay en haber convertido la salud en una mercancía, vinculado obviamente con grupos empresarios que terminan lucrando, haciendo negocio a una costa de la salud de las personas, lo que involucra a grupos empresarios y grupos sindicalistas con la convalidación de un gobierno que obtiene de ahí financiación de su campaña. Entonces estamos tan lejos de que este gobierno pueda efectivamente expresar un proyecto progresista que por eso cambian y les da exactamente lo mismo vudú que Filmus, la verdad. Ahora, ¿y cómo entender, Agustina o Luciano, quien quiera responder, el tema de Sabatella, ¿no? Este fenómeno que fue acompañado por artistas inclusive que están muy apegados al gobierno nacional y que en teoría uno pensaba que podrían acompañar incluso la candidatura de Scioli y finalmente han firmado un petitorio, se publicó en los medios, incluso hay mucha juventud en torno a Sabatella. Ustedes que están cuestionando una alianza con el kirchnerismo, un modelo que dicen que no es progresista, que no es novedoso, ¿cómo entienden que haya tantos jóvenes que están atrás de Sabatella o que la gente de Sabatella en su mayoría es gente joven? No, es que justamente vuelve a reproducirse esta cuestión y esta contradicción entre lo que el discurso, entre el discurso que da el gobierno, porque Sabatella, que dice venir desde una posición ideológica al progresismo, termina abandonando esa bandera cuando termina de convalidar el modelo que propone el kirchnerismo. Y obviamente nosotros, cuando intentamos entender este nuevo campo militante, político-juvenil, vemos que existe una gran minoría activa militante que puede ser que se haya incolumnado en la propuesta hoy de Sabatella, pero también hay una gran mayoría de jóvenes que hoy también quieren participar, pero conciben la política desde otro lugar, conciben la política desde un lugar de empezar a buscar acciones más concretas, que empiezan a buscar reclamos que se asocian a lo que es la vida cotidiana de ellos, a la solución de ya sean problemas reales o simbólicos que tienen los jóvenes, y sobre todo, y en ese sentido nosotros nos abocamos y vemos que el GEN termina siendo una propuesta mucho más factible, con una agenda concreta que trata el tema del trabajo, el tema de educación, el tema de salud, también hablamos de nuevas temáticas como el tema de derechos humanos, medio ambiente, y eso se nos ha dado todo un nuevo campo de militancia para generar una propuesta concreta, poder interrelacionarnos con lo que son las juventudes de otros partidos demócratas y también con las juventudes de los sectores juveniles en general. Ahora, y Margarita, ¿quién es el político que representa esta voluntad juvenil a nivel nacional? ¿Quién crees vos que es hoy?
En realidad, más que las personas, lo que claramente no lo es Sabatella, ¿no? Pero me parece que esto tiene que ver más con una idea que tiene que ser defendida colectivamente, que los jóvenes tienen que formar parte de los programas de gestión y de los programas de gobierno, y por eso hay que salir de la retórica. Me parece que hoy planteaba bien Agustina antes, hay que discutir un modelo económico que debe incluir a los jóvenes como debe incluir a las mujeres, no simplemente como beneficiarios a veces de determinadas políticas claramente focalizadas, asistenciales y clientelares, sino incluirlos dentro de un modelo de desarrollo, y eso es lo que realmente no tenemos. Obvio que Santa Fe lo es, que Hermes Wiener lo es como un líder nacional, porque ellos lo que han demostrado es que se puede gobernar respetando los principios, los ideales, pero siendo eficaces en la gestión, siendo honestos en la gestión, descentralizando la gestión, que es otra de las características, el concepto concentrado de ejercicio del poder, esa concepción concentrada y hegemónica del poder, no tiene nada que ver con la idea del progresismo, ¿no? Y digamos, yendo a un acontecimiento, un escándalo para mí mucho más actual, Sabatella es uno de los que van a la plaza a acompañar a Eve de Bonafini en el rechazo a las denuncias de corrupción de Jock Lender. Y la verdad me parece que esto es grave, que es esa defensa y eso cerrarse corporativamente para evitar que se investigue. A mí me recordó esa actitud a lo mismo que pasó hace un tiempito atrás con los dirigentes sindicales cuando los meten preso y salen algunos con carteles en tribunales, estaban que decían no, ni un compañero más, no se juzga a ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El movimiento obrero, porque es bueno y nosotros respaldamos el movimiento obrero, no puede ser investigado y los organismos de derechos humanos no pueden serlo. En el escándalo de Jock Lender y de las Madres de Plaza de Mayo hay sin ninguna duda una estafa que tiene que ver con planes de vivienda, y eso no es solamente una estafa económica, eso es una estafa a los sueños, a las expectativas, a las necesidades y a los derechos de mucha gente. Hay dinero público en el medio y por lo tanto debió haber habido un control por parte del Estado de cómo se invertían esos dineros, obviamente. Y finalmente lo otro es que con este discurso del pseudo progresismo, de la hipocresía discursiva de ciertos sectores del progresismo, se quiere amparar en los derechos humanos que por abajo puedan hacer cualquier chanchullo como evidentemente han hecho, ¿no? A ver, y los chicos, con estas premisas, ya sabemos que esta semana hubo un encuentro de dirigentes del GEN para tomar decisiones partidarias. ¿Dónde les gustaría ver a Margarita Stolbizer? Ojo lo que dice. Sí. Yo creo, Marga creo lo ha dicho muchísimas veces, y eso nosotros también lo entendamos, que uno como militante va a estar donde más nos pueda servir al conjunto, ¿no es cierto? Nosotros planteamos que vamos en el armado de un frente progresista donde no solamente está el GEN solo, sino implica otras fuerzas políticas, como es el caso del cesalismo, también la gente de Proyecto Sur, la gente de Llenaro, de Unión Popular, y en ese marco obviamente nosotros con Marga vemos una figura central en este armado, pero bueno, creo que siempre apostando a lo que es el frente progresista y a donde... Ahora, no te quiero poner en aprieto, pero ¿te gustaría una fórmula Wiener-Stolbizer a nivel nacional? Y si es una decisión del conjunto del Frente Progresista, obviamente que sí. Ahora, pero ya se está planteando desde algunos sectores una alianza Wiener de Genaro. ¿Por qué, Margarita, vos te gustaría ocupar ese lugar o crees que un debate interno te podría llevar a vos a ocupar un binomio presidencial? ¿Te gustaría? ¿Crees que es el momento? No, por supuesto que me gustaría, pero creo que lo explicó bien Agustina. Nosotros jamás hemos condicionado el armado de un frente a una candidatura, al contrario, nos parecen equivocados aquellos que dicen vengan todos a este frente, pero el candidato soy yo, la verdad. Ni siquiera Wiener tiene una actitud de este tipo, sino que Wiener está a la espera de conformar una mesa y que ahí cada uno termina estando en el lugar que corresponde, y obviamente eso es lo que voy a hacer. Ahora, hay que pensar en 2011 a todos, ¿no? ¿O es mejor recular, juntar fuerza y pensar en 2015, ya como están las encuestas hoy en día? No, recular nunca. Primero, no hay ningún escenario que esté definitivo, y después que el futuro se construye sobre la base de hacerse cargo del presente también. Nosotros estamos obligados a que la mirada no sea una mirada meramente electoral puesta en octubre y en función de los jóvenes y de un
proyecto que le dé a la gente certezas y previsibilidad, hay que pensar más allá de octubre, pero eso se empieza a hacer haciéndose cargo en octubre. ¿Y cómo plantear el escenario posible de un GEN gobernando la provincia de Buenos Aires? Chicos, me pregunto porque, a ver, es la provincia que más plata aporta al PBI, pero no es la que más recibe en materia de coparticipación. Es la provincia que tiene la policía bonaerense, con todo lo que eso significa. Es la provincia donde se ven casos de inseguridad, más allá de no hacer mella de eso, pero existen. Es la provincia donde hay mucha corporación, hay mucho sindicalismo, hay mucho, digamos, hay mucha institución ya acuñada y que está muy allegada al PJ en gran parte. Y hay un extraordinario potencial en la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda es la más grande y la más rica del país y por lo tanto debería ser el gran motor de la Argentina. Siempre nosotros hemos planteado que no se trata que el crecimiento de la provincia de Buenos Aires dependa de sacarle punto de la coparticipación a las otras, sino de tener realmente un modelo de desarrollo más descentralizado, con un federalismo más cooperativo, donde la primera que tiene que resignar en favor de las provincias es la nación, en realidad. La provincia de Buenos Aires tiene un potencial extraordinario, ahora es inconcebible que teniendo lo que tiene, su capacidad, su riqueza, su tierra, obviamente, tengamos también los indicadores sociales más altos, que tienen que ver con la criminalidad, pero tienen que ver con la pobreza, la indigencia, el déficit de vivienda, el déficit de servicios de infraestructura. ¿Qué es lo que pasó? Evidentemente hay un mal gobierno, hace más de 20 años que gobierna el mismo partido político y lo hace mal, no tiene explicación, sino que teniendo los recursos que ha tenido esta provincia, tengamos peor educación, peor salud, peor seguridad. Ahora, hay mucha gente que dice, si Stolbizer fuese santafesina sería gobernadora, porque Santa Fe es una provincia donde hay mucho peso universitario. Pero ahí ya tenemos un gobernador. No, está bien, pero digo, la provincia de Buenos Aires, digamos, estadísticamente no es una provincia donde, digamos, haya tanto peso a nivel universitario, digamos, donde el peso universitario no se traspole exactamente o, digamos, proporcionalmente en lo directo a la definición electoral. Digo, ¿cómo convencer a Margarita, cómo hacer, o no tendrá un poco que ver con la falta de militancia juvenil o el peso juvenil en la política en la provincia de Buenos Aires, el que hace que fuerzas como la tuya hoy de repente no tenga tantas chances, según las encuestas, de gobernar la provincia? Sí, yo creo que de todos modos el GEN es un partido que en muy poco tiempo, pensemos que es un partido muy joven, muy nuevo en realidad, sin embargo, hace un año casi nadie sabía lo que es el GEN y hoy la mayoría de la gente sabe, los periodistas hablan del GEN y es un partido que en muy poco tiempo se ha instalado claramente con una idea y como una referencia. Todo el mundo sabe cómo somos, cómo actuamos. Somos además muy previsibles nosotros. Y sí creo que la provincia de Buenos Aires tiene estas características, que es bastante difícil desarrollar un proyecto político por las dificultades que tiene darle visibilidad, hacerlo conocido, ¿no? Estamos pensando de una población de muchos millones de habitantes y eso obviamente dificulta, porque además es una población muy vinculada con los medios masivos de comunicación. Exacto. Bueno, no quiero escapar en estos últimos minutitos de programa a la cuestión de seguridad, que el mismo gobernador Scioli definió que la seguridad es la preocupación central de la gente, y además porque el GEN fue el impulsor de una ley que ha cobrado mucha importancia en los medios, que fue la ley de seguridad bancaria, criticada por el oficialismo, defendida por la oposición. ¿Cuál es la propuesta cortita del GEN en materia de seguridad para cambiar esto que está pasando en la provincia? Y básicamente en lo que hace a la juventud, pasa por la contención del Estado, ¿no? Para con los ciudadanos jóvenes y para con los habitantes jóvenes de la provincia. Nosotros nos encontramos que cada vez como jóvenes que queremos realizar alguna actividad que vaya más allá de nuestras capacidades privadas, ya sea económicas o de nuestro hogar, nos encontramos con que no hay nada, o sea, salís a la nada, ¿no? Uno quiere, qué sé yo, tocar en una banda, hacer un recital, alguna actividad cultural, algún deporte, y uno continuamente se encuentra con que cuando sale no hay nada. Entonces, eso lo que genera de alguna manera es una insatisfacción de parte del habitante joven que dice, y claro, yo salgo a la calle y no me encuentro con nada, ¿qué sentido tiene para participar en esto si no hay nada? Entonces, creo que la propuesta nuestra, la mayor fortaleza que tiene es eso, recuperar un Estado presente en la calle. Ahora, sí. Agustina, pero digo, más allá también de pensar el tema de fondo, el GEN propuso cuestiones, medidas concretas, ¿no? De intervención estatal, en el diseño de los bancos, manejo de celulares. Sí, ahí lo que pasa es lo que vos estás vinculando a un tema que de lo que es la seguridad bancaria propiamente dicha. Es una propuesta que pero fue una propuesta que emergió en medio de un problema muy grande, fue el caso Píparo. Exactamente. Yo lo que creo que nosotros tenemos que rescatar acá es que en la provincia de Buenos Aires, vinculado a lo que es el tema de los jóvenes, es la Ley de Promoción y Protección Integral de los Niños, que implica, es una ley que ya está desde el 2005, que está en vigencia, pero que desde el gobernador Scioli no ha hecho más que bastardear
prohibirla y pisotearla y nunca le ha dado financiamiento. Creo que una forma de poder dar solución al problema de la seguridad, sobre todo este concepto de idea de seguridad vinculado a los jóvenes, es darle obviamente lo que es la protección y la garantía de los derechos de estos niños. Hay un punto de confluencia, digamos, en la seguridad bancaria y en lo que plantean los chicos y que nosotros realmente sostenemos como principio, que es la tarea de prevención. Aquí no se trata siempre de ir atrás del acontecimiento cuando uno ya tiene la víctima del delito, sino de ver cómo nosotros modificamos y erradicamos las condiciones que favorecen el delito. Nuestro proyecto de seguridad bancaria implicaba eso. ¿Cuáles son las cosas que hay que instalar en los bancos para evitar que el delito ocurra? Ellos plantean una contención y una política dirigida a los jóvenes para evitar que hoy, por ejemplo, el sistema educativo sea expulsivo de los jóvenes que entre 14 y 21 años no trabajan ni estudian y tenemos casi 1 millón en esas condiciones. Entonces, eso es lo que después, cuando el chico deja el colegio a los 14 años para no trabajar ni estudiar, su ingreso al mundo de la droga y del delito es ínfimo. Entonces, hay responsabilidades estatales que no tienen que ser después a ver cómo hago para meter preso al chico que cometió un delito. Lo que tengo que hacer por el joven y por una sociedad que espera una respuesta es que el delito no ocurra. Gracias, Al contrario. Gracias. Bueno, esta semana, miércoles, se presenta formalmente en el Comité Nacional del Radicalismo la fórmula Alfonsín González Fraga. Esta semana seguramente Alfonsín también va a volver a presentarse públicamente con Francisco de Narváez y esta semana posiblemente también Hermes Wiener cumpla con lo que dijo de ya delinear quiénes van a ser los candidatos de este frente de centro izquierda a nivel nacional y también seguramente con un rebote en la provincia de Buenos Aires. El próximo domingo vamos a seguir discutiendo los temas de la política, siempre con una óptica joven de ellos, porque creemos que los jóvenes son y somos los actores fundamentales en el cambio que este país necesita. Chau y hasta la semana que viene.